Muy buenos días, el tema de hoy es lo que era imposible. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no que andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que era imposible para la carne. Acá encontramos al apóstol Pablo dándonos a entender que lo que era imposible por la ley se cumplió. Se puede cumplir la ley la que nos tenía condenados a usted y a mí. Pero cuando el Señor Jesucristo vino en semejanza de hombre, de carne, de pecado, vino a cumplir la ley para que esa carne de pecado fuera destruida a través de la cruz del Calvario, en semejanza de hombre. Usted y yo debemos entender que hemos nacido de un cuerpo corruptible, pero entenderemos que ese cuerpo se convertirá en un cuerpo incorruptible cuando nos encontremos con Cristo Jesús. Pero mientras tanto, podemos que ese cuerpo corruptible se convierta en algo incorruptible acá. ¿Pero cómo lo podemos hacer? Mire que encontramos que la ley fue la única que nos describió que usted y yo andábamos en pecado, pero también la ley nos condenaba al pecado, a la muerte. Pero encontramos que en Jesús esa ley fue abolida. Solamente en Jesús podremos cumplir la ley en la gracia, que es por la fe. Cada vez que nos metemos en la palabra, la estudiamos, entramos a conocer que usted y yo realmente estábamos condenados a la muerte, pero la muerte, una muerte sin Dios. Por acá en el Señor encontramos que era porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, mire que el Señor Jesús se despojó, o sea, el Padre Dios miró cómo redimir la humanidad, y la única forma, porque Él no enviaba un ángel a los ángeles que tiene a su alrededor. No, Él dijo: voy a redimir la humanidad a través de mi Hijo, y envió a su propio Hijo, pero lo envió a vivir en un cuerpo, en carne, en semejanza de pecado, como el suyo y como el mío. Pero vino que también la ley que había enviado Dios a través de Moisés, esa ley, estábamos condenados al pecado. Pero esa ley vino el Señor Jesús a que se cumpliera en la gracia, en la cual nos redimiría del pecado, de la inmoralidad, en la cual usted y yo nacimos, pero que también hemos vivido en la inmoralidad del pecado, y ese pecado ya estábamos condenados. Pero dice que el Señor Jesús vino a habitar en ese cuerpo para condenar la ley y el pecado, por el cual usted y yo estábamos condenados. Y es que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a un cambio. Y esto, por cierto, es por lo que darle a alguien nunca funciona. Si usted le da a alguien algo, nunca funciona, porque la persona de pronto lo toma, pero como que lo quiere, pero como que no lo trabaja, ¿es cierto? Y como que pronto lo deja a un lado. Pero mire que el Señor viene y nos habla, en el cual aquí nos quiere llevar a un cambio, pero un cambio de nuestra naturaleza, pero en el ámbito espiritual. Y siempre que usted y yo entramos a estudiar la palabra, le pedimos, Señor, al Espíritu Santo que nos desarraigue de esa naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza carnal, que es a través de Jesús, que cada día usted y yo, como dice el apóstol Pablo, cada día muero, cada día estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pablo entendió lo que venía por la ley, pero cómo vino el Señor Jesús a condenar el pecado que venía a través de la ley, y el apóstol Pablo lo entendió y nos quiere llevar a usted y a mí es que podamos entenderlo, que por cualquier forma de la ley nunca funcionará, pero no es que porque haya funcionado algo mal o porque no haya sido como usted y yo queremos que sea, no haya funcionado, ya que la debilidad de la carne no puede funcionar, porque a Dios no le agradamos. Si usted y yo estamos todavía en la debilidad de la carne, ¿cuál es la debilidad de la carne? En el pecado, la ansiedad, la depresión, el orgullo, la altivez, la vanagloria, la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual, el vicio, el alcoholismo. Bueno, muchas cosas que vinieron de herencia de nuestros padres, pero también otras que nos involucramos nosotros, que nos metimos en esa ley del pecado, y como el Señor viene y nos lleva a que haya un cambio en nuestra naturaleza. Pero ese cambio solamente puede venir cuando usted y yo realmente buscamos del Señor, porque él mismo lo dice el apóstol Pablo, dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mire que esa justicia de la ley se cumpliese solamente, esa justicia solamente puede venir a través de nuestro Señor Jesucristo, pero es para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa justicia de Dios prevalecerá en usted y en mí, siempre y cuando usted y yo prevalezcamos en Jesucristo. Pero eso lo debemos hacer a diario, y a diario debemos estar crucificados con el Señor Jesucristo.
crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras inseguridades, nuestros temores, y que pueda venir el Señor y de renovarnos a través del Espíritu de Dios a medida que usted y yo nos esforzamos por buscar de su presencia, su conocimiento y su entendimiento. Mire lo que nos dice en el libro de Efesios 2:15 al 16. Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí el Señor Jesús viene y nos reconcilia con el Padre. ¿Nos reconcilia para qué? Para que poder todas las enemistades que venían a través de la ley, mandamientos expresados por ordenanzas, que eran las ordenanzas que nos tenían a usted y a mí atados. Dice: para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un nuevo hombre, ese nuevo hombre reformado, transformado, lavado, purificado, santificado en Cristo Jesús. Ese nuevo hombre en el cual el Señor nos ve a usted y a mí, pero es a través de Jesucristo. Siempre y cuando usted y yo hablamos de Cristo Jesús, el Padre nos ve a través de Cristo Jesús. Por eso es que no podemos vivir en pecado, por eso es que no podemos aceptar el pecado, aboliendo la ley en el pecado, para que la justicia de Dios prevalezca a través de nuestras vidas y nuestros corazones, y aún por la voluntad en Cristo Jesús. Dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. O sea, mire que a través de la cruz fue que el Señor Jesús nos reconcilió con el Padre. Cada vez que usted y yo clavamos nuestros pecados a través de la cruz, estamos siendo reconciliados, pero a través de este cuerpo, el cuerpo de Cristo, matando en ella las enemistades, a través del cuerpo de Cristo Jesús, el cuerpo que fue maltratado, fue flagelado, fue golpeado, y eso es lo que tenemos que llevar a diario, que este cuerpo, este pecado, sea clavado y cancelado a través de la cruz de Calvario, para que pueda el Señor obrar a través de nuestras vidas y darnos ese cambio, esa transformación. Por eso es que no podemos vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero para vivir conforme al Espíritu, usted y yo debemos alimentar el Espíritu, y lo alimentamos es con la palabra, la oración y el ayuno, la intercesión, poder entrar en ese camino, en esa transformación que el Señor quiere darnos a usted y a mí. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:56: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Lo que estábamos hablando. Entonces, porque el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Ya que la ley hace que continúe el pecado, lo suscita en cada uno de nosotros. Pero para romper ese círculo vicioso, el apóstol Pablo nos lleva a que usted y yo entendamos que el Señor envió a su único hijo, a su unigénito, a Jesucristo. Y no envió a un ángel, porque él prefirió enviar a su único hijo, y lo envió a través de su propio hijo, como un hombre en semejanza de carne de pecado. Y es eso, no lo envió solo en semejanza de carne, sino en la semejanza de carne de pecado, ya que el Señor tenía un cuerpo de verdad, un cuerpo como el que usted tiene y como el que yo tengo, ya que el pecado se comete es a través del cuerpo, y este cuerpo debe estar cada día renovado a través de la palabra, cada día crucificado a través de la cruz de Calvario, cada día lavado, purificado, santificado a través de la sangre del Cordero. Pero no solo era un cuerpo de carne pecaminosa, era un cuerpo en semejanza de carne pecaminosa, ya que nuestros cuerpos pecaminosos, en respecto a que era sujeto a debilidades, Jesús fue débil, pero también estuvo cansado, también tuvo hambre, también tuvo sueño, también vivió agotado, también fue un hombre que vivió las mismas situaciones suyas y las mías, en los deseos, los pensamientos, los sentimientos. Por eso vino en semejanza de hombre, que fue que el Señor lo envió. ¿Para qué? Para que usted y yo no podamos decir que no, que esto nunca lo pudo haber vivido Jesucristo, que no, que esto es tan difícil, no, es que esta situación que yo estoy pasando es imposible, yo no creo que pueda salir de esa situación. Esa situación la vivió el Señor Jesucristo. Por eso vino en semejanza de un cuerpo de carne, por un cuerpo de carne de pecado, porque usted y yo venimos del pecado de Adán y Eva, pero también de los pecados que hemos cometido nosotros. Pero ese cuerpo de carne y de pecado tenemos que llevarlo, crucificarlo y cancelarlo a diario a través de la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que lo que era imposible para usted y para mí, el Señor Jesucristo lo hizo posible. Pero en usted y en mí debe estar la perseverancia, la constancia, la determinación a diario en morir al pecado, en un diario meditar, estudiar la palabra. Si todavía tiene luchas en su área sexual, en su área emocional, en su carácter, sus pensamientos, sus decisiones, su voluntad, en sus palabras, tiene que meterse en tiempos de ayuno. Solamente la palabra de Dios dice que hay espíritus que solo salen con ayuno y oración. Entonces debemos tener hábitos también para el ayuno. ¿Para qué? Para matar esa carne, ese cuerpo
pecaminoso, pero también para vivificar el espíritu, que a medida que usted y yo hacemos ayuno, el espíritu se vivifica a medida que oramos, clamamos, gemimos delante del Señor, intercedemos, pero también meditamos y estudiamos a la luz de las Escrituras, buscando revelación, conocimiento, entendimiento, para poder ser libre de toda atadura. Y el Señor quiere hacernos libres, ya que en ese cuerpo de carne sin pecado se convirtió en pecado, ese cuerpo del Señor Jesús. Por eso fue ofrecido como una ofrenda para pecado, ya que esa ofrenda que nunca había pecado, pecó a través de la cruz del Calvario, pecó con usted y conmigo, llevando la inmortalidad del pecado. Y le clamo, le pido al Señor que todo lo que era imposible para mí y para usted hoy sea posible a través de la cruz del Calvario y seamos libres.